Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Domingo, Día del Señor, nos juntamos en su nombre, como un pueblo, unidos en su presencia para oír su voz y compartir un momento en la palabra del Señor. Así que deseamos que Dios hable a nuestros corazones. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 5 del libro de Daniel. Vamos a orar al Señor para que Él abra nuestro entendimiento en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por la vida que tú nos das. Quisiéramos en esta mañana pedirte perdón por todos nuestros pecados. Y quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Quisiéramos que abras nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y nos bendigas al reflexionar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a leer capítulo número 5, verso 18. En el transcurso del día les invito a leer los versículos anteriores porque de esta forma tendrían la historia completa, maravillosa historia del capítulo número 5 del libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, vemos aquí el final, entonces, del imperio caldeo, el final. Una noche terrorífica para la nación, para Babilonia, para el rey Belsasar. El rey Belsasar era, para que entendamos, el nieto, por parte materna, del rey Nabucodonosor. El padre, Nabínodo, era el rey principal. Como rey principal, no ejerció en Babilonia, sino de que procuró, por sobre todas las cosas, expandir, los dominios de los caldeos y tratar de fortalecer el culto a los diferentes dioses que ellos tenían. Este rey también, en el año 533 a.C., se fue a instalar a Arabia y dejó a su hijo, Belsasar, como un corregente, como un rey de menor rango,
que estuviera gobernando mientras él militarizaba, digamos, y cumplía sus deberes de reconstruir templos y de construir otros nuevos para rendir culto a los dioses caldeos. Así que, digamos, para este tiempo Daniel ya era un anciano de unos 75, 80 años aproximadamente, y lo tenemos aquí para nuevamente interpretar, ¿no? Porque Dios le había dado un don que él lo ejerció durante todo su ministerio y el Señor aquí lo va a usar de esta manera. Digamos, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, Nabucodonosor murió y bueno, sus descendientes no se ajustaron al descubrimiento que había hecho este rey de lo que era Jehová el Señor, sino que pasaron por alto la experiencia espiritual que había tenido Nabucodonosor y también los edictos que él había proclamado de culto al único Dios verdadero, el Creador, el Señor de todas las cosas, el que gobierna, el que domina, el Eterno, el Sempiterno, ¿se acuerdan? Bueno, se olvidaron de todo y estaban rindiendo culto a las creencias de sus raíces, ¿no? Así que se había distorsionado espiritualmente todo realmente el imperio. Y sucedió de que el rey decide hacer una fiesta. Ahora, tal vez no era el momento para hacer una fiesta, porque ellos estaban en guerra contra los medos y los persas. El imperio medo-persa, que todavía no se había establecido en dominio absoluto, tenía a la cabeza al rey Ciro, y tenía, que él era persa, y tenía a una especie de gobernante rey llamado Darío, ¿no? Darío estaba comandando esta avanzada contra los babilonios, contra los caldeos, y habían tenido varios encuentros de choque, y siempre habían prevalecido los medos persas. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá el rey Belsasar? Y bueno, mandó al ejército que se meta dentro de la ciudad, y entonces, para dar tranquilidad al pueblo, mientras toda la ciudad estaba sitiada literalmente por los medos persas, al mando de Darío, ellos hicieron una fiesta, un banquete para toda la ciudad, porque ellos estaban seguros de que nadie podía entrar a esa ciudad. Acuérdense que había 210 kilómetros de murallas, tenía una doble muralla, y el ancho de la muralla habíamos dicho que era de 6 metros, así que, bueno, era inexpugnable, no se podía avanzar para penetrar. Pero Dios tenía otros planes para esta nación. El tiempo había llegado para que dejaran de gobernar el mundo. Y fue así de que el imperio medo-persa consiguió que dos generales traicionaran al imperio caldeo. Y a pesar de que los caldeos decían, bueno, nosotros tenemos para vivir 20 años con el suministro de alimentos que tenemos, fíjense ustedes el poder económico que realmente tenía el imperio, lo que hicieron fue uno de los canales que entraba y daba irrigación y agua a la ciudad, lo desviaron, ¿no? Desviaron ese canal que venía del Éufrates, y entonces por ese hueco, más o menos unos 3 metros y medio, casi 4 metros digamos, de profundidad tenía el río allí, entró el ejército, así que sin pelear, sin resistencia, para tomar posesión. Pero antes de que eso suceda, el Señor se aparece en esa fiesta. En esa fiesta donde dice que había 1000 nobles, 1000 personas de la alta sociedad. Estaban sus mujeres y sus concubinas, lo que hacía que esa ceremonia se transformara, esa fiesta se transformara en una especie de orgía, donde también estaba lo religioso, porque en ese lugar también se invocaban a los diferentes dioses de diferentes materiales, de oro, de plata, de madera, de piedra, de cobre,
y se los adoraba. Dice que en medio de esa fiesta, donde el rey se emborracha y en estado de ebriedad, manda que los utensilios sagrados de la casa de Jehová en Jerusalén, que fueron tomados por Nabucodonosor cuando invadió y tomó posesión del reino del sur allí en Jerusalén, sean traídos. Y esos utensilios para uso sagrado únicamente fueron usados para tomar, beber y reírse y rendir culto de una forma sincrética, es decir, una mezcla de religiones, una forma burlesca también, estar adorando a todos los dioses que ellos tenían. Así que, digamos, fue un pecado bastante grosero a los ojos de Dios. Y entonces el Señor en esa noche especial que fue un antes y un después, un antes y un después. En esa noche el Señor hace que una mano de hombre escriba en la pared. Y cuando todos ven que una mano estaba escribiendo en lo encalado, es decir, en una pared que estaba revocada con cal, escribe en lo encalado de la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice que el rey, que había estado acalorado por el alcohol, eufórico y desenfrenado, palideció. Se le desencajaron los huesos de la cadera y las rodillas se golpeaban una con la otra. Vivió un momento de horror y de espanto, porque era terrible ver una mano que aparecía allí escribiendo y no sabía el significado de lo que allí se había escrito. Entonces mandó llamar, como hizo Nabucodonosor, los sabios, los adivinos, los magos, bueno, que vengan los consejeros del rey y que le dijeran, ¿qué significa esa escritura? ¿Qué es lo que dice? Dice que los trajeron y nadie pudo averiguar. Entonces, como se armó tal alboroto en esa noche, ¿qué es lo que sucedió? Llegó a oídos de la reina. ¿Qué reina? La esposa de él no, porque dice que las esposas estaban ahí presentes. La reina madre, posiblemente la esposa de Nabucodonosor, es decir, su abuela. Y la abuela conocía bien la historia de lo que había pasado en el reino de su esposo. Cómo, en el capítulo 2, con ese sueño espantoso que él había tenido, y cómo el Señor preservó a los 3 muchachos, y el sueño que había tenido también del árbol y demás. Entonces dice, hay una persona aquí en el reino que a tu abuelo, le llaman ahí tu padre, es decir, de quien procedes, vos sos descendiente de tu abuelo, por parte materna, y le dice, él fue la persona en cuyo ser habitan el espíritu de los dioses santos, y él puede darte la interpretación como lo hizo con Nabucodonosor. Y entonces lo mandan a llamar a Daniel. Decíamos, Daniel ya tenía cerca de 80 años. Y entonces Daniel comienza a hablar con él y le dice, digamos, lo que acabamos de leer a partir del verso número 18. Y vamos en esta mañana, a pensar en la interpretación de esa escritura y vamos a ver cómo esto puede servir para nuestras vidas. Entonces, fíjense, si nos vamos al pasaje, allí en el verso número 25, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aquí tenemos 3 palabras arameas. La primera se repite 2 veces. Esto es un énfasis para que vea cuán firme es lo que Dios dice desde el cielo. ¿Sí? Mene, Mene. Tu reino ha sido contado y Dios le ha puesto fin. Es lo primero, ¿no? La palabra mene viene de un verbo que justamente significa contar, enumerar,
precisar. Dios se puso a mirar el reino de él y dijo, hasta acá. No más. Esto es hasta acá. Y no solamente, digamos, fue su reino. El imperio caldeo era hasta ahí. El reino de Belsasar era hasta ahí. Pero algo más duro todavía. La vida de él era hasta ahí. Porque una de las cosas que él no había entendido y que él tenía que saber es que el cielo gobierna sobre la tierra. Dios dirige los destinos de las naciones y de los mandatos que en cada una de las naciones tienen los hombres que allí gobiernan y ejercen autoridad. Esto es algo que lo tendrían que saber todos los jefes de Estado, más allá del pueblo que los pudo haber elegido. Están allí porque Dios los puso. Por encima de las voluntades humanas está la voluntad divina. Y Dios sabe cuando algo empieza y cuando algo termina. Dios se puso a contar y dijo, hasta acá. Punto. Bueno, esto nos hace pensar en la soberanía de Dios y nos hace pensar en que Dios es el que tiene la última palabra. En el libro de Job, en el capítulo 14, se nos dice que Dios ha puesto límites a los días de nuestra vida de los cuales no pasaremos. Tenemos un tiempo para nacer y tenemos un tiempo para morir. Es así. En el ejercicio de nuestras tareas y funciones, en el caso de él era un rey, ¿sí? Y como rey, un día el padre le dijo, Nabónide le dijo, bueno, vas a comenzar a reemplazarme mientras yo hago tareas fuera del reino y vas a ser rey. Bueno, un día comenzó, a partir del 533 antes de Cristo, y hasta esta fecha él iba a estar reinando. Lo mismo nos pasa a nosotros, que hay tareas que tenemos que hacer y en un momento Dios dice hasta acá. Y pone un límite a nuestras tareas, a nuestras funciones en diferentes tipos de responsabilidades que podamos tener. Pero Dios es el que marca esos tiempos. En el Salmo 103 dice que nosotros somos como una flor que es plantada, crece y en un momento es cortado. Dios es el que pone el momento en que la vida de los hombres es cortada. Y de esta forma se puede reconocer al Señor como el soberano de la vida y de la muerte, cosa que este hombre no supo reconocer, que a la persona que él deshonró, en él, en esa persona, estaba la vida y estaba la muerte. Dios iba a decidir si seguía viviendo o no. Y lamentablemente este hombre se equivocó. Qué bueno es que nosotros podamos reconocer esto en el Señor. Y frente a cualquier diagnóstico y frente a cualquier premonición, a cualquier pronóstico que podamos tener, nuestra vida está en las manos del Señor. Nos acordamos de los 3 muchachos que le dijeron, ustedes en horas van a estar en el horno de fuego. A Daniel vas a ser echado en el foso de los leones. Pero Dios dijo no, y es no, porque Dios tiene la última palabra. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que realmente aprender a reconocer en nuestra vida. No dependemos ni de los hombres ni de las circunstancias. Dependemos del Señor porque nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 31, verso número 15? En tus manos están mis tiempos. No estamos ni en las manos del Estado, ni en las manos de un delincuente, ni en las manos de un médico, ni en las manos de una enfermedad. Estamos en las manos de Dios. Y esas manos son las que tienen la última palabra en nuestra vida. Lamentablemente, para Belsasar, cuyo nombre significa el que Bel protege, Bel no lo podía proteger porque Bel no existía, era un dios cananeo pero no existía, el único Dios existente dijo, tu reino ha sido contado y Dios le ha puesto fin. Hasta acá, basta, esto termina acá. Y allí eso no es negociable. Fíjense que lo que le dice a este hombre es muy diferente a lo que le dice a su abuelo.
Al abuelo lo manda a 7 años a vivir con una enfermedad mental hasta que reconozca que el cielo gobierna sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Pero acá, directamente, el decreto es muerte, no es enfermedad. El decreto es muerte, no hay más oportunidades. No, no. Es más, esa misma noche iba a morir. Esa misma noche iba a morir. Estaba fijado el momento en que iba a morir. Es así. Entonces, él podría haber vivido de una forma diferente, pero si hubiera vivido de una forma diferente, él hubiera vivido mucho más. Pero por vivir de la forma en que vivió, Dios dijo, basta, porque todo tiene su límite. Ahora, la segunda palabra es mene mene, tekel. Tekel viene de un verbo que significa pesar, pesar, como pesar en una balanza. Y le dice en la interpretación Daniel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tradujéndolo en otros términos, diríamos que fue algo así como, te pesaron y no dabas la talla, o te pesaron y estabas muy liviano, te faltaba peso, te faltaba peso. Sí, no calificaba. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando se pagaba, se acostumbraba a pesar el dinero. Y con tanto peso se podía comprar esto y aquello. Pero cuando no pesaba suficiente, entonces no calificaba para la compra. Bueno, él no calificaba para reinar ni para vivir. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué podemos ver de la vida de este hombre para que Dios lo califique de esta manera? Se dice que Belsasar era una persona muy cruel. No se destacó mucho como político, se destacó mucho como militar. Y como militar fue despiadado. Una persona muy soberbia, se lo menciona aquí Daniel, enrostrándoselo, sin ningún tipo de miedos ni tapujos. Se cuenta que en una ocasión, porque todos los Herodoto, que es un historiador, y otros historiadores contaron la historia, y se dice que Belsasar, por ejemplo, un día con sus nobles salió a cazar. Y cuando tenían a la presa para matarla, uno de los nobles se le ocurrió tirar antes que él y matar a la presa. ¿Qué hizo el rey? Fue al noble que tiró la flecha y lo mató. ¿Por qué? Porque le quitó la posibilidad de él matarla. Bueno, así era este hombre y otras cosas que se cuentan que son muy vergonzosas. Bueno, era una persona muy cruel, ¿no? Moralmente despiadada, una persona licenciosa, una persona que, digamos, hizo en esta ocasión y seguramente en otras más, también de todas esas festividades, momentos inmorales, indecentes, donde lo usaban para practicar cualquier tipo de desenfrenos de todo tipo, especialmente sexuales. Así que, digamos, en su vida moral, bueno, Dios dijo, no pesa lo suficiente. ¿Qué hablar de lo espiritual de este hombre? Bueno, podemos decir que este hombre fue un sacrílego, fue un profano. ¿Y qué significa esto? Una persona que fue un irreverente y un irrespetuoso con las cosas sagradas. Eso es un profano. ¿Por qué? Porque él no era ningún ignorante de las cosas que habían sucedido. Daniel le dice, vos sabías muy bien, fíjense, en el verso número 22, sabiendo todo esto, le dijo Daniel. O sea, él sabía toda la historia de Nabucodonosor. Y a pesar de saber todo, lo hizo. O sea, no era ningún ignorante. Y él sabía lo que había sucedido con su abuelo. ¿Y qué hizo? Traer los utensilios sagrados, las copas sagradas de oro y de plata del templo y usarlos en ese ambiente de pecado, de inmoralidad, ¿no es cierto?, de desenfreno, de alcoholismo, bueno, terrible. Y entonces Dios no pasó por alto eso. Dios no pasó por alto eso. Fue irrespetuoso. Y una de las cosas que vemos en la palabra del Señor
que nos dice que Él es santo. Moisés, en la presencia del Señor, tuvo que sacarse el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba era santo, le dijo el ángel. Josué, antes de conquistar Jericó, tuvo que descalzarse delante del Señor también, porque donde estaba el Señor había esa santidad. Ante la majestuosidad de la presencia del Señor, Juan el apóstol en la isla de Patmos, en su ancianidad, viendo la imagen del Señor, con todo su esplendor, con toda la luz de su rostro, el brillo de sus pies, su vestidura blanca, su cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, su boca de la cual salió una espada de doble filo, su voz de estruendo de muchas aguas como de catarata y todo lo demás, cayó desplomado ante la gloria del Señor. Isaías, ante la gloria del Señor, se sintió realmente una persona muy pecadora y decía, ¿qué pasará conmigo por lo que he visto? He visto al Señor sentado en su trono. Dios es muy santo y todo lo de Él es muy sagrado. Y es muy importante que nosotros veamos de no ser irreverentes en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20, se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, ahora, por ejemplo, nuestros cuerpos son tan sagrados como esos vasos de oro y de plata, porque Dios, Espíritu Santo, vive en nosotros. Por eso dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, o sea, con lo de afuera y con lo de adentro, porque no somos nuestros. Hemos sido comprados a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante en nuestra vida de que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu esté honrando y glorificando al Señor. Y no profanemos este lugar santo donde Dios vive, porque si somos cristianos, como hemos aprendido, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y debemos ser buenos administradores de este cuerpo que el Señor nos ha dado. Bueno, este hombre realmente no usó su cuerpo ni su espíritu para honrar al Dios del cielo. En tercer lugar, fue un idólatra, como todo caldeo. Adoraban un montón de dioses y el edicto que habían promulgado su abuelo, bien guardado por ahí, él siguió las directivas de su papá y las creencias de su papá. Y bueno, así que tuvo sus muchos dioses, Nosotros podemos caer en el mismo pecado, sin tal vez postrarnos delante de una imagen, lo cual es pecaminoso, porque la Biblia dice en el primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás, al Señor solamente. No te harás imagen del Señor, ni en el cielo, ni de la tierra. Solamente la adoración al Señor. Y cuando uno hace de algo un ídolo para adorar, está cometiendo realmente un pecado. Pero uno puede tener montones de ídolos. Por ejemplo, el trabajo se puede transformar en un ídolo. El dinero se puede transformar en un ídolo. Un hobby se puede transformar en un ídolo. Una persona se puede transformar en un ídolo. Y de esa forma uno puede transformarse y convertirse en un idólatra, lo cual es un pecado. El único culto que debe darse es al Señor. Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo. Y otra cosa que podemos ver en cuarto lugar de este hombre es que fue un necio. Un necio. ¿Por qué? Porque él, sabiendo lo que le había pasado a su abuelo, que había sido disciplinado, castigado por Dios, enjuiciado, por 7 años viviendo como las bestias, entre los asnos monteses, al frío del día, de la noche, viviendo como un animal y demás, hasta que reconoció que el Señor estaba por encima de todas las cosas, él, en vez de honrar al Dios que lo disciplinó a su abuelo,
lo que hizo fue provocarlo, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar de que a veces es una necedad el olvidarnos de la historia, tal vez de nuestro pasado, y ser reincidentes en pecados que volvemos a cometer, o al ver lo que le ha pasado a otras personas, en este caso un familiar. Si acá tenemos a un familiar que le pasa lo que le pasa, o a alguien conocido que le pasa lo que le pasa, y yo voy y hago lo mismo y sufro el mismo daño, o peor, como en este caso, la verdad que uno es un necio. Y en la Biblia necio significa tonto. Es una tontería lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de lo que vivimos y de lo que vemos que los demás experimentan. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este hombre? Realmente no aprendió nada. Su corazón se cerró y se endureció su espíritu y estaba lleno de soberbia por el poder que él tenía. Mis queridos hermanos, si vemos las consecuencias del pecado en otras personas, eso tiene que ser un llamado a atención para poder vivir una vida realmente que agrade al Señor. Y la última palabra de la Escritura es uparsin, ¿no? Significa ahí, la palabra realmente es parsin, que viene de un verbo que significa romper en dos o dividir. Tu reino ha sido dividido y dado a los medios y a los persas. Es decir, los medos y persas eran dos naciones unidas para formar un imperio. Los medos por el lado de Darío y los persas por el lado de Siria, por el lado de Ciro. Así que esa noche se rompió. Lo que era algo unido, monolítico, firme, se partió, ¿no? Se partió. Él pensó que nunca le iba a pasar eso a su reino, pero sucedió. Lo que pensaba que era para siempre, se terminó realmente quebrando. Qué triste es cuando hay un final como este. No hay nada peor en la vida que terminar mal. Uno se puede equivocar en la vida, pero uno puede reconocerlo, uno puede arrepentirse, pedir perdón al Señor, pedir perdón a quien haya que pedir perdón, y la Biblia dice que Dios nos perdona, y esto es algo realmente maravilloso. Ahora, miramos hacia el futuro y decimos, yo quiero terminar bien mi vida. Y que no nos pase como le pasó a este hombre. Ahora, cuando uno mira la vida de este hombre y ve la vida de Daniel, ve algo contrastante. Porque Daniel es lo opuesto. Este hombre tuvo un solo reinado. Daniel estuvo en 5 reinados ministrando como un noble, como un consejero. Estuvo con Nabucodonosor, con el padre de Belsasar, con Darío y con Ciro. ¿Y qué es lo que se destaca en Daniel en contraposición a este hombre? ¿Cómo pudo ser una persona tan influyente y de tanta bendición y tan protegida por el Señor? Y él tenía algo especial, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto en la semana pasada, el día miércoles y el otro miércoles también. Tiene que ver con ser llenos del Espíritu. La gente reconocía que Daniel tenía un espíritu. Le llamaban el espíritu de los dioses santos, pero era la presencia de Dios en sus vidas, era el espíritu de Dios. Porque en los hombres del Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que el espíritu de Dios también estaba en ellos. En algunos no en forma permanente, por eso David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, por causa del pecado el espíritu se podía ir, como le pasó a Sansón, pero cuando estaban en comunión con Dios, el Espíritu de Dios vivía en las personas. Y fíjense cómo en el capítulo número 4, por ejemplo, en el verso número 8, se decía de Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. En el verso número 9, hay en ti Espíritu de los dioses santos. En este capítulo mismo número 5, verso 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. En el verso 14, he oído de ti
que el Espíritu de los dioses santos está en ti. Realmente, ellos no lo decían de esa forma, de los dioses, pero era el Espíritu de Dios. Y cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, su vida es diferente. Hermanos, es muy triste ver la vida de Belsasar, cómo termina. Esa misma noche entran los soldados medos y persas y matan a Belsasar. Esa fue su última noche sobre la tierra. Fue así. Y comenzó un nuevo imperio. Qué distinto fue el caso de Daniel. Daniel comenzó a oficiar como un consejero con Darío y luego con Ciro. Porque fue un hombre que caminó con el Señor y fue lleno del Espíritu de Dios. El gran desafío para nuestras vidas, hermanos, es vivir vidas llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor. Y cuando Dios controla nuestras vidas, cuando Dios guía nuestras vidas son potenciadas y nos convertimos en agentes de bendición donde Dios nos lleve. Ese es el mayor desafío para nosotros en este tiempo. Vivir llenas del Espíritu del Señor y que la gente pueda ver que en nosotros vive el Señor. Que Dios nos bendiga y aplique en esta mañana su palabra a cada una de nuestras vidas.